Hola con todos y bienvenidos a Tandem Podcast. Yo soy Val. Yo soy Martín. Gracias por acompañarnos. Este es el episodio número 65. Gracias a todos por acompañarnos durante ya estos tantos episodios. Hoy estoy muy feliz porque este es un episodio especial. Tenemos un invitado. Esta vez no es Luan. Bueno, Luan también nos está acompañando en la conversación. Pero hoy tenemos el honor de tener a una persona que yo amo mucho. Es mi tío Juan. Y para los que me conocen saben lo especial que es para nosotros como familia. Prácticamente algo que yo he sentido por él es como que él es como mi hermano mayor, porque no hay una parte de mi adolescencia o de mi niñez donde yo no lo haya visto. Así que para mí siempre ha sido como de las personas más cool que conozco y hoy de verdad es un honor poder tener una conversación con él. Así que bienvenido, Juancho. Gracias, Vale. También te quiero mucho. Sabes que pensaba justo en la presentación de Juan y no sé cómo presentarte, es decir, cómo te defines, cómo te das a conocer normalmente. Esa es la pregunta que todo el mundo me hace, honestamente. Y yo siempre me describo como que soy un diseñador gráfico y me gusta todo lo que tiene que ver con diseño específicamente. Y me meto en cualquier ambiente que tenga algo relacionado a diseño. Pero no hay una forma específica de caracterizar lo que yo hago. Sabes que, bueno, creo que todos sufrimos el mismo mal. A veces es difícil resumir quiénes somos en pocas palabras, pero sé que sí, toda parte de tu vida has estado en contacto con la creatividad, con el arte, con el diseño, creo que desde distintos enfoques. Uh-huh. Pero, aunque creo que esa es una parte muy interesante de tu historia, hoy creo que la conversación va a viajar hacia otro espacio, porque yo creo que también yo te defino como un aventurero y creo que Sí. parte de tu historia has estado en distintas ciudades, Manta, Quito, Mississippi, Los Ángeles, no sé si hay alguna otra. Boston, China. Oklahoma. Y todas estas ciudades han construido tu historia, pero particularmente tu último año ha sido regresar a Quito. Uh-huh. Y regresar a Quito para inventar un montón de cosas y particularmente algo de lo que quisiéramos traer a este espacio, a este episodio, ha sido tu historia que tiene pocas semanas y de cómo has logrado escalar o subir el Cotopaxi, uno de los volcanes más grandes del mundo. Y me encantaría que puedas contarnos cómo ha sido toda esta travesía para ti. Bueno, para empezar, quiero que sepas que este es mi segundo intento de subir al Cotopaxi. La primera vez fue hace 10 años. Entrené más o menos por unos 6 a 8 meses. Entrené con un amigo que recién había subido el Kilimanjaro. Decidimos subir el Cotopaxi. Y llegamos e hicimos todo lo posible para aclimatarnos. Y justo al fin de semana que estábamos por subir, mi abuelita falleció en la costa. Entonces, inmediatamente tuve que cancelar, no solamente por el fallecimiento, pero así hubiese podido ir al velorio. Hubiese perdido toda mi altura que había logrado de estar, Claro. el momento que hubiese bajado a la costa y no hubiese podido llegar a la Claro. cima. Entonces tuve que cancelar totalmente el viaje. Entonces, el año pasado me encontré con un excelente amigo mío, Charlie Yelding. Los conocemos por 20 años. Y él es una de las personas que es parecida a mí, que siempre queremos algo más. Si estamos cerca de una cumbre, queremos llegar a la cumbre. Y es como que es una carrera entre los dos. Entonces, hablamos justo por el Cotopaxi y me dijo, subamos. Entonces, tomamos la decisión que este año lo íbamos a subir. ¿No entrenaron juntos o sí? No, nunca entrenamos juntos. O sea, yo solo quiero traer como que un contexto aquí porque quizás la persona que está escuchando este episodio va a decir, bueno, pero seguramente es un montañista y por eso subió el Cotopaxi. No, o sea, hablamos de que la primera cosa que se te viene a la mente cuando escuchas de Juan Carlos Barcia es que es un creativo y tú lo ves y es una persona muy cool, pero no se te viene a la mente de que no que no seas fit, pero nadie se te viene a la mente como que, no, este tipo sube montañas. Exacto. Entonces, es interesante cómo su sueño parte desde ahí, o sea, ya hace 10 años donde no logra, porque esto no es solamente quiero subir una montaña, o sea, entiendo que era uno de tus sueños que tenías, como que en tu bucket list, tu Sí. lista, y querer tachar como yo logré hacer esto.
Entonces, solo quiero traer eso, porque esto lo hace más interesante. Sí, exacto. Y era haber explicado eso en un comienzo, que yo no soy montañista. Entonces, sí subo montañas y me gusta caminar, me gusta la naturaleza, he subido varias montañas, pero llegar a cumbres nunca lo he hecho. Mi primera cumbre tan grande que he hecho ha sido el Cotopaxi. Entonces, mi entrenamiento para llegar a algo que nunca he hecho en mi vida ha sido un entrenamiento totalmente difícil, lleno de errores y conocimiento nuevo. Sabes que me parece muy interesante esto de destacar que no eres montañista, aunque ya creo que ya lo eres, pero especialmente porque la gente que está escuchando este episodio puede pensar que esto es un episodio para enseñar a escalar y no tiene nada que ver con eso. Es un episodio para poder entender que todos nosotros tenemos cumbres que tenemos que subir. Y va a servir muy bien la analogía y la historia a través de toda esta travesía que has tenido, ¿no? Y arrancas muy bien porque me dices que tu anhelo de subir al Cotopaxi no inició hace 2-3 semanas, que la subiste, sino que arrancó hace 10 años. Y muchos de nosotros tenemos cumbres y anhelos que queremos subir y que han arrancado de igual manera hace 10 años, pero en algún punto de la vida los dejamos atrás. Y ahí te pregunto, ¿qué crees tú que fue lo que hizo retomar este sueño? Verás, voy a aclarar esto de aquí. Hace 10 años traté de subir. ¿Ya? Pero mi idea de subir es hace 25 años. Ya. Okay. Lo escuché por primera vez cuando estaba en Manta. Supe que alguien subió a la cumbre y dije, quiero hacerlo. Y pasaba, muchas cosas pasaron. No vivía aquí, viajaba y nunca lo pude hacer. ¿Qué fue lo que hizo que retomara esto? Que estoy otra vez en Ecuador. El tener a alguien, un buen amigo mío que me dice, ¿sabes qué? Yo lo hago contigo, vamos. Entonces, fueron como que hubieron cosas que se sumaron en el que tienes un apoyo. Donde dice, sí, hagámoslo. Al parecer, mucha gente piensa que es una locura. Tu papá piensa que estoy loco por hacerlo. Pero es un deseo de algo que uno ha soñado y que dice, quiero saber qué es estar en la cumbre. Y ahí, ¿cuál fue el primer paso? Porque, ¿sabes? A mí me pasa que, no sé, te encuentras con un amigo, te invita dice, tenemos que tomarnos un café. Y uno dice, sí, de una. Y ese de una a veces solo queda entre... Tú sabes que no va a pasar. Sí, que nunca va a pasar. Queda en el aire. Y me pongo a imaginar la escena entre tu conversación con tu amigo y posiblemente pudo haber quedado también en el aire, como sí, hagámoslo y ni siquiera nos vemos, tú estás acá, él está allá y pudo haberse olvidado y ya está, y no pasa nada. Que es súper común. Sí, y ahí te pregunto, ¿cuál fue el primer paso que diste? Empecemos que estábamos tomando cerveza y estábamos justamente conversando sobre escalar. Había escalado con él antes en Colorado. Y dice, ya, entonces planifiquemos y decidamos que va a hacer esto. Entonces, ese día que estuve ahí, al siguiente día él me llevó al aeropuerto porque estaba en Nashville, regresé a Quito y empecé en el proceso y llamé a un amigo, Mateo, y empecé a preguntarle, ¿a quién conoces tú que es un guía que me recomiendes? Y Mateo me recomendó a Davo García, un excelente alpinista aquí en Ecuador. Entonces, ese fue mi primer contacto. El momento que me contacté con el guía, empezamos ya a crear una conexión con mi amigo y a ver, empecemos a buscar una fecha adecuada. ¿Cuál va a ser la mejor fecha? ¿Qué fecha tienes vacaciones? ¿Qué fechas voy a poder yo? Entonces fue buscar, prácticamente estamos hablando de 6 meses que estamos tratando de ver cuál va a ser la fecha adecuada. ¿Cuánto tiempo tomó la preparación? Más o menos nos tomó 6 meses. Yo creo que esto es importante, ¿no? Porque la primera base de poder llegar a una cumbre, llegar a tu anhelo, llegar a tu sueño, es la planificación. Al menos si está en tus manos, va a depender de ti que tú puedas tener los recursos y planificarlo como, ok, voy a ahorrar por 6 meses. Si es que tu cumbre, tu sueño, tu anhelo, no tiene que ser subir al Cotopaxi, pero quizás esto tiene que ver con comprarte un carro, comprarte una casa, encontrar una persona para el resto de tu vida, no sé. Pero todo eso también requiere planificación. He visto, hay mucho esto de la fiebre de los runners. Y yo sé que los buenos runners no son los que solamente ponen las fotos de que están mordiendo la medalla,
pero son los que de verdad entrenan. O sea, conozco muchos amigos que tú les ves todo el tiempo, no, estoy corriendo, y llegan a las metas y van contando sus tiempos, pero se han preparado para ello. Entonces, la planificación es importante. Para mí, si me pongo a pensar en cuál ha sido mi cumbre este año, han sido varias, porque creo que tenemos cumbres en distintos dominios de nuestra vida. Una cumbre sencilla que a algunos les va a parecer muy tonta, ha sido subir mi cumbre de aprender inglés o mejorar mi inglés. Y puede ser, para mí ha sido muy complejo por distintas razones, pero especialmente el horario es lo más difícil en la agenda que tengo. Y lo que intenté hacer durante 1 año y medio, es colocar mis clases de inglés con una persona que vive en otra parte del mundo y que me da clases a las 6 de la mañana. En ese horario nadie me interrumpe, no tengo reuniones, nadie me invita a nada, no tengo consejería. No hay manera de decir que no. No hay manera de decir que no, solo al menos que yo quiera seguir durmiendo. Y ese sistema sencillo, el conseguir un pequeño espacio que no va a ser interrumpido por prácticamente nada, me ha permitido avanzar. Y cuando tú me dices, conseguimos un espacio justo donde ir a vacaciones, donde puede ser algo muy, muy sencillo, muy tonto para algunos, pero conseguir un sistema sencillo, fácil, algo que sea posible, nada extraño. Hay gente que se pone metas y quiere, no sé, voy a correr todos los días 5 kilómetros. Dice, pero si nunca corres ni siquiera 1 kilómetro, ¿cómo te pones una meta tan compleja? Entonces, creo que parto de allí, ¿no? El colocar un sistema alcanzable y ligero para hacerlo. Ajá. Es interesante lo que dices porque sí, honestamente, para alguien que no es un montañista, decidir, ¿sabes qué? En 6 meses voy a subir a la cumbre. Es una meta un poco loca, ansiosa. Pero al mismo tiempo era ese que lo he tratado de... Lo he soñado en que pase por mucho tiempo. Y este era el momento. Ese era el momento cuando tengo la persona adecuada, cuando tengo el guía adecuado, tengo la fecha definida y es el momento de... Todo se alineó. De hacerlo, exacto. ¿Comenzaron a entrenar o comenzaste a entrenar? ¿En algún momento pensaste en dejar de hacerlo? No, en ningún momento. ¿Fue difícil el entrenamiento o fue aburrido? Porque al final entrenas, pero no entrenas en el Cotopaxi, entrenas en otros espacios. Exacto. Entonces, el entrenamiento era un poco complicado porque Charlie y yo nos conectábamos constantemente. ¿Cómo estás entrenando tú? ¿Cómo estoy entrenando yo? Yo estoy entrenando a nivel de Quito, que ya estoy en una altura más o menos, estamos en 2,000 y pico de metros. Charlie está a nivel del mar. Para él era mucho más difícil el entrenamiento. Entonces era la comunicación en cómo estamos entrenando y que estábamos tratando de buscar qué es lo que vamos a necesitar para este entrenamiento para subir para subir el Cotopaxi, una cumbre de hielo. Hay algo que sé de tu historia y es que para poder subir al Cotopaxi primero tienes que subir otras cumbres. Exacto. Y yo creo que la vida funciona exactamente igual, ¿no? O sea, por lo general miramos nuestra escena final de éxito, que no creo que realmente sea final, creo que ahora hay otras cumbres más que puedes subir. Y pensamos solo en esa, o sea, en tu caso era Cotopaxi, probablemente uno piensa solo en esa, pero se olvida de que para subir Cotopaxi hay que subir unas cumbres mucho más pequeñas. Totalmente, ¿no? De acuerdo, exactamente. Para montar un gran negocio hay que fracasar o montar pequeños negocios y llegar con la experiencia pequeña para poder subir las grandes cumbres. ¿Cómo viviste estas pequeñas cumbres, no? Claro, y por ejemplo, eso justamente yo hablaba hace un rato con Valerie, porque por ejemplo, una de las primeras cumbres cuando Charlie llegó, nos entrenamos juntos por la semana antes de subir, que fue exactamente 5 días. Entonces la primera cumbre fue Ilaló, y mucha gente dice, el Ilaló, todo el mundo sube el Ilaló. Yo sé, pero fue la primera cumbre que tuvimos que dar para ver cuál era el estado físico de Charlie a esta altura. Primero, ver cómo estaba el físico de él. La segunda fue el Ruco Pichincha, que es un poco más alta. La tercera fue el Huagua Pichincha. La cuarta fue el Iniza Norte. Entonces vamos subiendo de cumbre en cumbre, en cumbre, en cumbre, para ver cómo nos estamos aclimatizando y ver si nuestros cuerpos, nuestros pulmones están preparados para subir a una cumbre donde hay menos oxígeno. Entonces, exactamente eso. Tuvimos que subir muchas cumbres para llegar a la cumbre principal. Hay una tentación
creo yo, y no sé si tú la viviste, de pronto al subir Rucu Pichincha, al subir Guagua Pichincha o Lilaló, decir, realmente no necesito Cotopaxi. Esto ya es suficiente. Esto es suficiente. Y mucha gente de pronto está ahorita subiendo una cumbre, tenía un sueño gigante, y dice, no, hagámoslo más pequeño, pero al final, ¿para qué me voy a incomodar más? ¿Fuiste víctima de esa tentación de decir, de la comodidad de decir, bueno, ya subí esta, realmente no le debo nada a nadie? No, en ningún momento. No, porque en ese momento, hasta ese momento, mi cumbre mayor era el Cotopaxi. Pero al mismo tiempo, a pesar de que fue muy difícil porque tuvimos todo en contra para llegar a esa cumbre, es una de las cumbres que quiero subir. No me voy a quedar en esa. Van a seguir habiendo más cumbres. Ahí yo puedo ver claramente como el común, ¿cómo es? Denominador común. Sí, común denominador. Eso. ¿Está bien? Común denominador. Común denominador de Juan en esto es que hay determinación. Y creo que muchas veces eso es algo que a nosotros nos falta para poder llegar a nuestras cimas de las cumbres, ¿no? Porque es muy fácil como decir, no, o sea, ya estuvo cansado. O sea, ¿para qué subir a las otras montañas? Pero si estoy lo suficiente determinada, el cansancio, el desgaste, una lesión, la falta de recursos, no van a quitarte la motivación, porque la motivación real es el propósito que tú tienes con la meta a la que quieres llegar. Entonces, tienes que ser lo suficiente determinado como para llegar ahí. Hay algo que comienzo a pensar, y es que tú contabas que cuando quisiste subir hace 10 años, se muere tu abuelita. Sé, por la cercanía, que cuando estaba muy cerca la fecha de subir, tu papá, el abuelo de Val, estuvo muy enfermo. De hecho, parte de esa historia, y tuvimos que llevarlo al hospital de emergencia. Estuvo realmente entre la vida y la muerte durante unos días. Fue un tema bien complejo. Y tú estabas a pocos días de subir. Y yo creo que muchos de los que nos escuchan nunca van a subir al Cotopaxi, pero probablemente están peleando otras cumbres de su vida. Están peleando de pronto por la salud de un familiar, están peleando por su propia salud, están peleando por su salud financiera, están peleando por sus negocios, están peleando por sus hijos, están peleando por distintos sueños, y que de igual forma se vuelve muy complejo, porque yo le decía a Val, yo creo que hay gente que está posiblemente hoy peleando la salud de su hijo, mientras también está peleando por su empleo, porque está desempleado. Y son dos cumbres completamente difíciles, y que una complica a la otra. Y creo que así es la vida. Estamos no solo enfocados en una sola cumbre, sino que muchos nos estamos escalando de manera simultánea distintas cumbres en nuestros distintos dominios de nuestra vida. Y eso lo hace más difícil, eso lo hace más complejo. Así es la vida. ¿Cómo viviste esa experiencia? Sí, esa fue una presión mental que tuve constantemente, y no solamente fue una presión mental, fue como un regreso al pasado en el que no lo voy a poder hacer. Claro. ¿Y qué pasa si esto le llegara a pasar a mi papá? Y no era, o sea, hubieron muchas cosas, o sea, todo se acumuló en ese momento porque estábamos justo con un profesorado de yoga en mi casa. Entonces estábamos con gente que teníamos que estar preparados y darles de comer a todos todo. Entonces era no solamente era eso, era también lo que estaba pasando a mi papá, y encima yo tenía que seguir entrenando porque se me acercaba la fecha. Entonces yo decía, ¿qué va a pasar? ¿Voy a continúo entrenando o no? Entonces tuve un estrés mental que trataba de controlarlo constantemente, y obviamente viene la parte económica, porque sí, estamos pagando a un guía para que nos lleve, pero al mismo tiempo sé que mi papá está en el hospital y hay una necesidad económica, y esa parte me creaba un estrés mental y emocional mucho más grande. ¿Cómo lo manejaste? Tuve que tomar la decisión que eso es algo que he querido hacer por muchos años y lo voy a seguir haciendo. Entonces dije, voy a hacerlo hasta el último, y si algo llegara a pasar con mi papá, ese sería el momento en que voy a tomar la decisión de cambiar el plan. Pero hasta que eso no pase, voy a hacer todo lo posible
para que mi papá esté bien, porque conseguimos una persona extra para que lo cuide mi papá, para que me dé a mí el tiempo de seguir entrenando, de seguir trabajando con los otros proyectos que estaba. Pero sí, tomé la decisión en que lo iba a hacer hasta el último momento. Y si algo llegara a pasar con mi papá, ese momento hubiese cambiado la decisión. Sí, creo que ahí es importante, ¿no? Porque probablemente es a breves rasgos como que ver la historia por fuera y no conocerte tan bien. Diría, no, pero qué egoísta irte a subir en la montaña cuando tu papá está enfermo, cuando la verdad es que hay algo dentro de ti que ardía por este sueño. O sea, también hubiera sido egoísta dejarlo de lado. Entonces, creo que fue muy, muy sabio de tu parte como que generar estos espacios de holgura de, ok, esta persona va a ayudarme a cuidar a mi papá. Bueno, estoy pendiente de él mientras está en el hospital. Bueno, o sea, creo que hiciste todo lo que está en tus manos y reconoces que al final lo único que haría que tú como que cambies de decisión sería como mi papá está por morirse. Y a veces es como... A veces es bien difícil para nosotros como humanos decidir lo que es prioritario. Y ahí es donde nosotros de verdad debemos comenzar como que a aprender a ser lo suficientemente inteligentes. Hay un montón de herramientas, que listas de pros y contras, que tengan que ver con recursos, lo que sea, pero para saber qué es lo que te va a llevar a cumplir lo que de verdad debes cumplir. En este caso era tu cumbre. Hay algo que también miro interesante en esta parte de la historia, y es que a veces uno justo en ese punto uno entra en el sobrepensamiento, ¿no? En el overthinking. Y uno está viendo todos los escenarios posibles, que hasta cierto punto es bueno mirar cuáles son los escenarios más críticos que pueden pasar. Pero en esa dinámica de sobrepensar, mucha gente renuncia antes de que las cosas pasen. Y es como dice, bueno, si pasa algo con mi papá, pues, ok, salgo. Pero hay gente que sale aún antes de eso, porque siente miedo de que ese escenario suceda. Y no recuerdo cuándo fue que escuchaba, pero el 80% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Y hay otra cosa más que miro en tu historia, y recuerdo una frase que una vez me dijiste, que creo que las cargas se amarran en el camino, o se ajustan en el camino, algo así es la frase que una vez me dijiste. Y claro, cuando miro ahorita lo que sucedió es, ok, nadie va a planificar la enfermedad de un ser querido, es imposible planificar eso. Pero si eso pasa, hay que buscar la forma de solucionarlo. Y de alguna forma tocó amarrar y ajustar la carreta en el camino, porque si no, no íbamos a llegar a destino, ¿no? Pero, ahora bien, estamos en el Cotopaxi. Llegó el día del Cotopaxi. ¿Cómo lo viviste? O sea, en este momento llego al Cotopaxi y honestamente sigo pensando en mi papá. Sigo pensando en mi familia. Y aquí viene algo súper interesante. Cuando uno escucha el Cotopaxi, uno escucha historias. Que a tal persona se le congelaron los dedos y los tuvieron que amputar. Mi otro amigo me decía que él no pudo llegar porque las piernas ya no le daban y tuvo que regresar. Y son cosas que no me están pasando a mí, pero están en mi cabeza. Entonces, durante el proceso de la caminata, se me venían todos esos pensamientos. Claro. Pero ahora tengo que decirte algo que me pasó. Cuando apenas nosotros llegamos, el clima estaba increíble. Estaba un clima increíble y decía, vamos a tener la mejor caminata. A las 9 de la noche empezó el viento y a las 12 de la noche el guía nos puso juntos y nos dijo que los vientos estaban más o menos entre 40 y 50 kilómetros por hora y que todo iba a cambiar. Y eso afecta mucho porque el momento que los vientos llegan más de 50 kilómetros por hora, prácticamente uno tiene ya que regresar del este. Entonces estamos ya a punto de salir. Nos damos cuenta que el viento nos está llegando casi a este punto y uno lo escucha. El viento era un viento pero tenaz. El ruido era como una mujer gritando. Parecía una película de terror de fantasmas que se escuchaba. Entonces, mentalmente uno está afectado por todo esto de aquí. Ahí tú dijiste que los que iban contigo hablaban acerca de la montaña, como que estaban como susurrando. ¿Qué era lo que decían ellos? Los otros guías que estaban llevando otros grupos
ellos comentaban entre ellos y decían, es que si la montaña no te permite subir, no te va a permitir. Ahí vamos otra vez a lo que son los problemas mentales. O sea que uno escucha estas cositas y uno dice, ¿será? Estos son guías que viven, son de la montaña. Si alguien va a saber de la montaña son ellos. Exacto. Entonces, en ese momento, o sea, yo no traducía nada de esto a mi amigo, obviamente, ¿no? ¿Qué están diciendo? No, que vamos Que bien. está chévere, sí. Entonces, ahí fue que ya empezamos ya la caminata. O sea, aquí creo que habíamos hablado de esto y definitivamente cosas que hacen que nosotros o subamos más rápido o subamos más lento o no subamos son las voces internas y externas a las que prestamos atención, ¿no? En tu caso era todos los problemas que tenías por todo lo de mi abuelito, lo que decían ellos. O sea, habían tantas voces que estaban ahí. Yo te pregunto ahí, ¿cómo haces para callar esas voces? ¿O cómo haces para escoger las voces a las que debes escuchar? Porque para mí, yo Valerie Figueroa, fácilmente hubiera escuchado a los señores que saben de la montaña y ese rato me regresaba porque no me quiero poner en riesgo. O sea, yo hubiera escuchado quizás a ellos, pero ¿tú cómo decidiste escoger las voces que escuchaste? Primero creo que tenía una meta. Y durante todo el proceso, a pesar del miedo, de la lluvia, del hielo, del viento, sabía que tenía la meta que era llegar. Sea lo que sea, tengo que llegar. Esa meta es lo que callaba las otras voces. Esa es creo que la parte principal. Hay algo interesante, ¿no? Entiendo lo de las voces externas, entiendo las voces internas. Y especialmente en la voz interna, llega el día del Cotopaxi, ¿te sentías tú listo? Porque por más entrenamiento que uno tiene, a veces uno llega al día y igual las piernas tiemblan. Sí. Ajá. Yo me sentía listo por un error de ChatGPT. A ver. Yo le preguntaba a ChatGPT cuál era más difícil, si era el Iliniza Norte o el Cotopaxi. Pero no puse todas las preguntas en ChatGPT. Entonces ChatGPT dice, no, Cotopaxi es más fácil que Iliniza Norte. Pero esto no lo estaba hablando en altura. ChatGPT me decía en la forma de subir. Porque el Iliniza Norte es más técnico. El Cotopaxi no es técnico, simplemente es una caminata larga. Capacidad. Entonces, en base a ChatGPT, mentalmente yo veía el Cotopaxi como que si hice el Iliniza Norte, Cotopaxi No es puede ser. Pan comido, claro. estillos, como dice los ecuatorianos, No puede estillos. ser, no puede ser. Exacto. Eso pudo haber sido muy bueno o muy malo. Claro, Exacto, totalmente. Mira, yo creo que a veces nosotros somos capaces de cosas que parecen imposibles porque nadie nos dijo que eran imposibles. Y claro, cuando alguien nos dice que es imposible, comenzamos a insertar esas ideas de prudencia en nuestra cabeza que nos vuelven temerosos. Y yo me reconozco como hombre prudente porque intento analizar todas las variables, pero sí, muchas veces mi prudencia me lleva hacia el otro espacio, hacia no querer moverme. Te moviste, comenzaron a caminar, llegan al refugio. Yo he llegado al refugio, linda experiencia, es experiencia para turista, llegar al refugio del Cotopaxi, pero después del refugio ya es experiencia de montañista. ¿Cómo la viviste? ¿Qué pasó de ahí hasta la cima? Esta es la parte interesante, porque nosotros empezamos, primero el guía nos dijo, nos vamos a poner todas las chompas que necesitemos. Todo la indumentaria. Los layers que le llaman, ¿no? Las capas. Ajá. Las capas. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo iba a estar. Y hasta ahora sabemos que el clima está cambiando. Empezamos a subir, el viento es fuerte y está clarito, la luna está casi llena y podíamos ver absolutamente todo. Estaba increíble en ese momento. En los primeros tal vez 45 minutos que estamos subiendo, empezó a llover hielo. Y empezaron las cosas a cambiar. El momento que empezó a llover hielo, nos empezamos a mojar, todo se empezó a mojar. No estaba con mi primera capucha de repelar el agua, estaba con la capucha diferente.
Se me empezó a mojar eso de ahí. Mis primeros guantes empezaron a mojar y empecé a sentir el frío en las manos. ¿Cuántos grados son? No sé. Ni idea, hay que buscar cuántos grados Lo son. único pero que te digo Hay que es- preguntarle bien a ChatGPT. Lo único que te digo es que yo estoy, en cierta forma, como quien dice, acostumbrado al frío, pero en ese momento, con el agua, las manos se me congelaban. Una de las partes más difíciles del volcán Cotopaxi es que cuando hay mal clima, estás mojado, puedes estar tranquilo, pero estar mojado y el viento frío Te congela. duplica la sensación de temperatura. La sensación térmica, claro. No, qué fuerte. ¿Encontraste ahí cuánto? Sí, menos 10 grados centígrados. Claro. Y puede llegar hasta menos 15 grados. Ajá. No Si puede alguien ya ha subido y sabe y lo midió cuando estaba arriba, nos cuenta. Claro. Sí. Pero esa fue la parte que empezamos con el primer proceso de los primeros problemas que tuvimos, que fue el frío, nos empezamos a mojar, mi amigo se empezó a mojar, también se le mojaron los guantes, ninguno de los dos nos habíamos puesto los guantes impermeables. Y en ese momento nuestra primera parada era el comienzo de glaciar, en que teníamos que poner los crampons, no sé cómo le llaman en inglés, imagino que son crampons, las puntas de metal que van en los pies para el Ajá. hielo. Claro. Entonces, yo era sin los guantes, las manos eran recontra que congeladas, tratando de ponerme los crampos. Y en ese momento, yo ya sentía que ya me faltaba fuerza. ¿Cuántas horas llevaban de trayecto? Tal vez entre 45 minutos a 1 hora. Ya. ¿Y faltaba? 5 horas más. Recién Recién empezaron. comenzaba, claro. Exacto, recién habíamos empezado, recién estábamos entrando al glaciar. No puede ser. Entonces, mi amigo, y esta es la parte que es interesante, los crampones de mi amigo, la correa, estaban muy corta. Y él en ese momento dice, bueno, pues es que ya no podemos seguir, ya no seguimos. En este momento, él ya estaba pensando en regresar. Ya. En mi cabeza yo todavía decía, no, estoy con frío, pero quiero continuar. Entonces, el guía cogió y arregló la bota y le arregló la bota a él. Entonces ahí fue que continuamos. Y él así, gracias. Exacto. Pero ahora, este es el punto, el primer punto en el que las voces internas entran. Mis manos estaban congeladas y cada vez se estaban congelando más. Mis guantes estaban mojados. Entonces, yo no estaba seguro, no tenía un guante adicional. Eran solamente esos 2 guantes que tenía, que los 2 estaban empapados. Y ahí venían las primeras voces internas. Si se te queman los dedos, te los tienen que amputar o cosas por el estilo. ¿Por qué me pongo a pensar en eso? ¿Qué es lo que me crea ese pensamiento y ese temor inmediatamente que se me viene? Entonces aquí viene la parte importante de un guía correcto, de un guía especializado. Él inmediatamente me dice, no te preocupes, abre la chaqueta, trata de calentarte tus dedos debajo de tus axilas. Y tenía un par de guantes que eran los más gruesos, que eran para la cima. Y me dice, ponte los guantes más gruesos, no importa. Entonces, cogí, me puse los guantes más gruesos. E inmediatamente mis manos empezaron a calentarse nuevamente y el temor se fue inmediatamente. Comienza toda esa travesía, solucionas este primer problema, Ajá. llegas a la cima de inmediato o No. No, recién había pasado 1 hora. pasa algo más. Entonces, ahí ¿Enfrentan seguimos. un nuevo enemigo dentro de esta travesía? Sí. Seguimos la caminata, cada vez es más duro, cada vez es más difícil. Nuestros chaquetas, pantalones, botas se están llenando de hielo constantemente. El entrenamiento de todos los anteriores montañas, ¿sientes que había servido en ese punto o sientes que se había quedado corto? Resistencia física es lo único. Es lo único que sientes que habías ganado. Sí, Qué rabia. sí. Resistencia física porque tu cuerpo cada vez se hace más pesado. Mientras más hielo tiene tu cuerpo, estás agregando más libras a tu cuerpo. Entiendo que creo que salen de noche o de madrugada hacia la cumbre, ¿no? Exacto, a la medianoche, exactamente. A O las sea 12. que no se ve nada, supongo. Ujú, vamos con linternas. Y sí, entonces uno continúa y continúa. En nuestro caso, nosotros tuvimos mal tiempo. Era lluvia constante, que ya se hacía hielo inmediatamente que tocaba nuestras chaquetas, y el viento constante. Entonces estamos subiendo con un peso adicional que no necesitamos para subir.
y encima estamos luchando contra el viento para seguir subiendo. Hay cumbres que nosotros creo que subimos que, y has dicho una palabra clave, llevamos peso adicional. Ujú. Yo creo que a veces llevamos la carga de, no sé, de la vergüenza, la carga del temores, la carga de distintas situaciones en nuestra vida que cuando miramos y hacemos retrospectiva decimos, este peso es innecesario, ¿no? Ujú. Hoy con la dinámica de Luan he aprendido como a intentar optimizar todo. Es como, solo necesitamos esto, porque Luan ya pesa, son 5 kilos. Pero más allá de todo eso, tú entiendes que la travesía de ir a un centro comercial con Luan ya es realmente compleja. No es como que si estuviéramos nosotros dos sin él. Y me pongo a pensar en esto y es, hoy cuando miras la vida desde la perspectiva o el lente de un montañista, traes alguna lección y dices, hey, creo que debo ser mucho más inteligente en no cargar ciertos pesos, en soltar cosas, en ser más paciente con algunas cosas. ¿Hay alguna lección que ya logras traer una vez al bajar la montaña? Al bajar, Ajá. O al subir. O al subir. Sí. Ajá. creo que a veces nosotros queremos tener todo perfecto, todas las cosas perfectas. Queremos comprar todo absolutamente nuevo para que uno tenga que cree que eso es lo que lo va a hacer llegar a la cumbre. Yo compré todo lo mío, fue usado. Compré mis chaquetas usadas, mis pantalones usados. Eran chaquetas especiales, pero las chaquetas especiales son demasiado costosas. Por eso compraba todo eso usado. Los pantalones los compraba usados. ¿Por qué? Porque son demasiado costosos. Entonces, llegué a la cumbre sin hacer un gasto adicional. Por dar un ejemplo, esa es una de las cosas en que muchas veces cuando nosotros queremos tener un emprendimiento o hacer algo, queremos todo perfecto, queremos que todo esté nuevo, queremos que todo esté perfecto, pero eso no nos va a ayudar a llegar a la cumbre. Eso nos está deteniendo a llegar a la cumbre porque uno está haciendo unos gastos innecesarios. Es correcto. Llegas a la cima. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo qué sentiste al saber que estabas en la cima y que un sueño de más de 25 años lo habías logrado? Antes de llegar a la cima, ya quería regresar. En el último pedacito es uno que le llaman el rompecorazones. Súper empinado y hielo. Y tú empiezas a oler el azufre. Y yo me empecé otra vez con las voces internas. ¿Qué es esto que huelo? Huele a huevo podrido. El infierno. Esto es venenoso. Exacto, esto es Me voy a venenoso. morir. ¿Qué es? Sí. Entonces, aquí viene la parte importante que es la concentración. Entonces, uno tiene que concentrarse constantemente en un paso y respirar. Un paso y respirar. Es un paso a la vez y respirar. El momento que uno se desconcentra de ese paso y la respiración, empieza a pensar otras cosas inmediatamente. El olor. No respiro. ¿Por qué tengo 2 litros de agua si solo necesito 1 litro de agua? Entonces empiezo a pensar todo eso. Entonces es ese proceso de concentración que influye y que influye, por ejemplo, vamos otra vez al guía. El tener un guía adecuado que te diga, concéntrate en la respiración, sigue, concéntrate en la respiración, sigue, concéntrate, fue 100% lo que me hizo llegar a la cima. Porque llegaron ya en esos momentos de esa parte del rompecorazones en el que otra vez venían las voces internas. Mi amigo en ese momento fue que él decidió regresarse porque ya no pudo. ¿Tu amigo no llegó? Mi amigo la vez pasada, sí, él no llegó. Hay un momento que antes, ya yo te llevé a la cima, pero solo necesito retroceder porque recuerdo que tú me contaste una pequeña anécdota donde tú me decías que hubo un momento en que uno de tus amigos, en un momento especialmente crítico, te dice, hey, es hora de llegar a la cima. Sí. Y como que calibran nuevamente el enfoque El objetivo, claro. y no sé exactamente en qué punto, si es al 50% de la montaña o casi al final, pero creo que estas palabras fueron como muy claves para levantar nuevamente el ánimo, ¿no? Sí, esas palabras en realidad fueron cuando yo todavía estaba durmiendo en el refugio. Él me despertó con estas palabras. Es hora de subir a la cima. Wow. Entonces esa fue la palabra cuando recién empezamos. O sea, él en ese momento estaba más motivado que yo.
Yo no estaba tan motivado porque el ruido de esas no me dejaban dormir, ese ruido. Pero a la final creo que el que nos guió todavía más, aún más, para tener la meta fue definitivamente un guía. Sabes que nuestro primer episodio de Tandem es Conoce a tu tribu. Y es un episodio con el cual arrancamos este podcast hace 1 año y medio, en el que hablamos de la importancia de tener personas que no solo sean nuestros seguidores, sino que especialmente sean nuestros pares, nuestros amigos que viven nuestras mismas batallas y mentores, guías. Y claro, escucho tu historia y hay 2 cosas que se han vuelto como muy especiales, ¿no? El ver cómo el guía fue fundamental y cómo la voz de tu amigo también fue fundamental. Sí, totalmente. Eso creo que es una de las primeras cosas. Y tomando en cuenta que voy a regresar nuevamente a hace 10 años cuando quise hacer la primera vez. Si yo lo hubiese hecho, no hubiese llegado. Y la razón es porque los guías que tuvimos nunca nos dijeron cómo aclimatarnos. Nosotros estábamos haciendo la aclimatación por nuestra propia cuenta. De hecho, por eso tu amigo seguramente no Exacto. llegó. Sí. Sí. No, continúa. Entonces, esa es la parte que para mí, comparando la primera vez y la segunda vez, mi recomendación para cualquier persona que quiera hacer cualquier tipo de cosa, para cualquier meta que llega, tener la persona adecuada, el guía adecuado, la gente adecuada que le explique específicamente cómo llegar y no tratar de hacerlo solo. Yo ahí te pregunto algo. ¿Cómo? O sea, entiendo que esta persona te la recomendaron, pero tú hiciste como un scouting, ¿no? O buscaste más personas como para ver cuál iba a ser tu guía. ¿O solo escogiste a esta persona porque te dijeron que es la mejor? Sí, lo escogí a Davo específicamente, pero Davo no podía subir con nosotros porque justamente las fechas coincidían. Entonces, él nos recomendó a Miguel, se llama Miguel. O sea, yo ¿por qué hago esta pregunta? Porque hay veces donde solo escogemos a cualquier persona como nuestro guía y a veces escogemos malos guías. Y solo son personas que, como las de tu versión de hace 10 años queriendo subir, que no te enseñaron a aclimatarte. Entonces, ellos solo estaban siendo pagados y haciendo su trabajo. Pero la verdad es que probablemente no les interesaba tu sueño. O sea, yo no conozco a Miguel, pero probablemente se apersonó mucho de lo que tú estabas viviendo. Totalmente, sí. Y por eso también es como, hey, bro, no te quedes ahí. O sea, mete los dedos en las axilas para que te dé calor. Dale, tú puedes. Sí. O sea, y yo creo que es importante también como definir quiénes son las personas que comienzan como a guiar nuestro camino, porque tomar el primer consejo también puede ser de vida o muerte. O sea, ¿qué tal si yo no hubiera querido que el final de tu historia en el Cotopaxi es como, no terminé, no llegué a la cima? Es que nunca nos dijeron que teníamos que aclimatarnos. O sea, hubiera sido muy triste cuando ha sido un sueño que has guardado en tu corazón por años. Entonces, creo que esto sí nos llama mucho como a escoger correctamente a las personas. Te voy a decir algo en esa parte que tú me dices, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese llegado? Y el punto aquí, a pesar de que es una meta que he querido por mucho tiempo, si no hubiese llegado, sí hubiese sido triste. Pero la cosa es tomar nuestro esfuerzo como parte de entrenamiento, porque la cima siempre va a estar ahí. Depende de nosotros cuántas veces vamos a tratar de hacerlo para llegar a esa cima específica. Claro. Y el asunto que esa es una de las cimas que las otras que quiero llegar. Entonces, si te pones a pensar y regresamos un poco, yo hice 5 cimas antes de llegar a la cima. No, perdón, 4 cimas antes de llegar a la cima principal. Entonces, simplemente fue una cima más, en cierta forma. Es dura. No digo que fue fácil, fue recontra que cagada. Pero vamos al punto que, o sea, si no hubiese llegado, lo hubiese tomado como una excelente experiencia, una preparación para o volver a continuar a esa cima, o hubiese tratado de buscar una cima más alta. Claro, y yo creo que eso es muy maduro de tu parte, pero es fácil frustrarte por no llegar a tus metas. Totalmente, sí. Es muy fácil decir, es que si no logré esto, o sea, ya lo intenté hace 10 años y no funcionó. O sea, esto debe ser la señal
de que no tengo que volver a subir en ninguna montaña jamás. O sea, y está eso la puede clave. apagarnos. Ahí está la clave porque fue resignificar de alguna manera, entre comillas, el fracaso, ¿no? Ajá. Porque es decir, ok, no le llamamos fracaso, es entrenamiento. Exacto. Y llegaste, que creo que al final es la mejor parte, llegaste, Sí. lo lograste. ¿A qué sabe la cima? Lloré de alegría. Lloré de alegría tal vez por un minuto. O sea, contexto, Juan nunca llora. O sea, yo he visto llorar... Lloró en tu boda, Ajá. en nuestra boda. Lloró en la boda Sí. y lloró cuando dijimos que iban a hacer Luan. También. Sí. Pero yo nunca más en la vida, en mi récord, no veo a un Juan llorando. Entonces, esto es importante. Sí, o sea, era una emoción tan grande y estaba todo nublado. No podía ver nada. Que la cosa es llegar a la cumbre y uno ve todo. Pero en ese momento yo sabía que estaba en la cumbre y no me interesaba si veía o no veía. Yo estaba feliz de haber llegado. Claro. Estaba feliz y lloraba de la alegría. No podía sacar el teléfono porque todo estaba congelado. Mis cierres estaban congelados. Mi amigo Charlie, él rompió el cierre para poder sacar el teléfono porque él quería una foto. Y nos tomamos una foto. Y él tiene la foto en la que yo estoy llorando, literalmente. Pero bueno, de ahí el guía tomó otras fotos, dijo, hemos llegado, nos tomó 6 horas y media llegar. 6 horas y media. Y aquí viene la parte interesante. Y lo voy a hacer sin censura. Literalmente, porque te voy a decir exactamente qué fue lo que pasó. Se acabó todo, estaba con todo, ya veo todo. Y me pongo a pensar, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hice esto de aquí? Me dio un coraje porque ahora estaba pensando en que tengo que bajar. ¿Cuántas horas va a tomar en bajar esto? ¿Cuántas horas tomó? Estoy muerto del cansancio. 3 horas. Ya. Estoy muerto del cansancio. O sea, ¿para qué hago esto? Pero no sé si era esos sentimientos. Cansancio, creo. Exacto, no sé si eran sentimientos de alegría y dolor y de cansancio. No he dormido nada en toda la noche. Entonces, literalmente, esos eran mis pensamientos. Yo no se los decía a ellos cuando estaba ahí, pero eso era lo que mi cabeza pensaba. O sea, decía, ¿para qué hice esto? ¿Sabes qué? ¿Cuánto me costó? Entonces, todo se me vino a la cabeza en ese momento. ¿Sabes que a Martín le pasa mucho? Él no disfruta de sus victorias. Y creo que nos pasa en general a todos. Es como que, bueno, ya llegué aquí, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? O sea, es como que no te detuviste, o sea, te lloraste el minuto, pero te soy muy, muy honesta, es como... Esa victoria debió haber sido mucho mejor celebrada. Porque fue un esfuerzo sobrehumano. Oh, totalmente. O sea, volvemos al background donde tú no eres montañista, donde te tomó 6 meses, o sea, y entiendo, o sea, todos nuestros cerebros como, bueno, ya, tu mente te dice, bueno, eras capaz de hacer esto, ya, ahora, ¿por qué? O sea, de verdad valía la pena, o sea, comienza a meterte todas estas ideas en la cabeza, pero ahí es donde es bueno que todos podamos tener esto en mente, y es que debemos celebrar nuestras victorias, sí más pequeñas, sí más grandes, sí más medianas, porque de otra manera vivimos en un estado de ansiedad constante y de frustración. O sea, yo te admiro un montón, Juancho, por haberlo hecho, porque nadie de la familia lo ha hecho. Quizás hay otras personas que están escuchando esto. Eres el primer Barcia seguramente que lo hizo. Sí. O sea, y es una gran cosa, ¿me entiendes? Es como un big deal para las personas que conocemos. Y no solo demuestra lo loco que puedes estar, entre comillas, sino de verdad lo determinado que eres. Y de verdad yo creo que todos necesitamos como aprender a saborear, o sea, las victorias. Por eso el Martín te decía, ¿a qué sabe eso? O sea, porque es como el mejor plato que te has comido, porque es el fruto de todo tu esfuerzo. Sí. Y les invito a todos que de verdad, así sean logros pequeños. O sea, si tienes un emprendimiento y vendiste tu primera cosa, tómale una foto. O sea, seguramente algún día vas a volver a esa cima y vas a decir, lo logré. Uh-huh. Y probablemente voy a poder lograr otras cosas porque eso de ahí me costaba. Uh-huh. Entonces, espero ver a alguna... O sea, no te estoy diciendo que vayas al Kilimanjaro o al Everest porque eres capaz. Pero yo sé que esto te dice, yo puedo subir otras cimas. Y esa es mi última pregunta. ¿Qué sigue para Juan? Totalmente voy a hacer otras más. Obviamente. Pero
Mi siguiente etapa me voy a hacer voy a entrenar con sogas porque me gusta escalar en piedra. Ay, Dios. Entonces, ese es mi siguiente paso. Wow. Me gustan las montañas, me gusta escalar y es la piedra, las rocas, las cimas rocosas me dan energía, Te motivan. me motivan a llegar arriba. Ese poco de dolor, el que la piedra está filuda y que uno la toca. El esfuerzo. Me encanta, me encanta. Juan, solo para terminar esta conversación, 3 cosas que extraes de tu travesía y que las llevas ahora para tus siguientes anhelos. Que no solo sean montañas. La primera, por ejemplo, que yo te dije, ¿no? O sea, el que no haya llegado, el que si no hubiese llegado a la cima, para mí lo estoy viendo como algo... Eso no lo aprendí solo. Eso lo aprendí de gente que escucho, de gente que habla, de gente que ha tenido experiencia y que me han dicho, es parte del proceso para llegar a la cima. Entonces, obviamente no quiero perder, obviamente no quiero quedarme a la esa, pero creo que una de las cosas principales es escuchar a la gente correcta, buscar la gente correcta para aprender cómo llegar a las cimas en base a lo que nosotros nos estamos enfocando en nuestra vida. Cualquier tipo de emprendimiento, negocio, lo que sea, escuchen a las personas correctas, que esas son las que nos van a ayudar a llegar a la cima o cerca de la cima. Y la cima siempre va a estar ahí. ¿Tienes 2 más? No hay que estar siempre... Todo no debe ser nuevo, no todo debe estar perfecto. Okay. Hay que buscar las cosas, hacer una de las formas es empezarlo. Empezar de poco en poco. Y yo te digo, hace 6 meses empecé a comprarme los pantalones, hace 6 meses empecé, cada vez me compraba una cosa más, pero no me volví loco en que saqué la tarjeta de crédito y me compré todo por $5,000. Claro. Entonces es empezar con lo que se tiene, donde se está, no estresarse, pero la cosa es empezar con lo que se tiene. ¿Y una última? Confiar en uno mismo. Esto fue el episodio 65. Gracias, Juan, por acompañarnos y gracias a ti por escucharnos. Gracias, Juanito. Y gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye, bye. Bye.